gracias a todos por un gran debate. Empezaré con el resultado y luego vamos a ir comparando a los equipos cronológicamente y explicando qué tal vimos el debate. Primero el resultado. Dimos el primer puesto al primer gobierno, el segundo puesto a la primera oposición, el tercer puesto al segundo gobierno y el cuarto puesto a la segunda oposición. Entonces, empecemos con las comparaciones entre el primer gobierno y primera oposición. Del primer gobierno hay 3 contribuciones principales y una definición interesante. En la definición nos dicen que van a aceptar refugiados en serio, quiere decir bastante más de lo que lo hacen ahora, y hasta el límite, es decir, hasta cierto punto que puedan hacerlo según los recursos de cada país, y es una definición que me parece bastante razonable y que luego se ataca, pero sí me parece razonable en el debate. Y luego hay 3 argumentos principales. El primer argumento es sobre la obligación que tenemos a los refugiados, y nos dicen primero que si no hacemos algo cuando es muy fácil aceptarles somos cómplices, segundo que las fronteras son arbitrarias y tenemos responsabilidad por todos, y tercero que somos responsables por su sufrimiento y por su situación, ya sea por las armas que compramos, por las guerras en las que participamos o por el daño al medio ambiente. El segundo argumento es sobre los beneficios a los refugiados, cuando nos dicen que no tienen alternativa y que si Latinoamérica no les acepta, los países que tradicionalmente lo han hecho o no lo harán o lo harán y les tratarán con discriminación y con racismo y por tanto no es una buena situación para ellos. Y por último, hay un argumento con 2 patas sobre los beneficios para América Latina, o porque lo hace más multicultural y mejora la diversidad o algo así en Latinoamérica, o segundo porque les da más relevancia en el mundo de relaciones internacionales. Creo que este último argumento sobre los beneficios para América Latina queda bastante poco desarrollado y por tanto no creo que impacte demasiado en el debate. Es decir, sigue necesitando una justificación de por qué estos beneficios son importantes o la mejor manera de resolverlo, por qué deberían importarle a América Latina, y creo que la métrica que el primer gobierno mismo nos da no trata de estos argumentos. Así que creo que lo más importante es su contribución sobre los refugiados y cómo ayudarles. Ahora, comparemos este análisis con lo que nos dice la primera oposición. Desde la primera oposición, lo primero que tenemos es varios intentos de refutación, pero es una refutación incompleta. Por ejemplo, atacan partes del argumento sobre culpabilidad, pero no todo. Por ejemplo, atacan diciendo que Latinoamérica o no compra o no bombardea a Siria, pero no atacan la parte del medio ambiente hasta más adelante, y tampoco atacan en ningún momento diciendo que somos cómplices si les dejamos morir cuando podríamos ayudarles, o que las fronteras son arbitrarias. Y por tanto, ese principio sigue quedando en pie hasta cierto punto. Hay un nuevo ataque que dice que, también hay gente que sufre del medio ambiente aquí en América Latina, pero requiere comparación y requiere también refutar los otros aspectos de la obligación global. También hay otro intento de refutación diciendo que la gente va a seguir sufriendo discriminación en América Latina y que ha existido globalmente. Me parece un buen ataque de refutación, pero tampoco es el parte o la contribución más importante del primer gobierno. ¿Por qué? Porque depende de la comparación con que le acepten los otros países en los que habrá más o menos discriminación. Y segundo, y no sabemos si los van a aceptar y por tanto no sabemos si es relevante, pero segundo, porque tampoco creo que haya una justificación razonada, tanto en primer gobierno como en primera oposición, sobre por qué Latinoamérica es más o menos racista que otros países o más o menos tolerante. Así que esta refutación vale hasta cierto punto, pero no ataca los puntos claves del primer gobierno. Luego, hay 4 contribuciones principales, aparte de esta refutación, de primera oposición. Primero nos hablan sobre el rol del gobierno, diciendo que debe priorizar a sus ciudadanos. Y aquí creo que sí que falla la comparación con la justificación que nos da el primer gobierno, porque el único razonamiento que existe es decir que hay una relación intrínseca entre el gobierno y sus ciudadanos porque los ciudadanos pagan impuestos. En el punto en el que el primer gobierno nos dice que hay gente que no paga impuestos, como los niños o como los ancianos o como los encarcelados a los que tenemos obligaciones, y primera oposición no me da una respuesta, no entiendo por qué los ciudadanos deben ser más importantes o los únicos que sean importantes en este debate. Y el segundo problema con este argumento es que también depende de una caracterización que también creo que está bastante aseverada sobre los recursos que tiene América Latina. Es decir, que si existen en tanta pobreza que los daños pueden compararse con los daños de los demás. Sí me comentan de que hay cierto nivel de pobreza, pero no sé si es tan extrema como me dicen y tampoco sé si está tan bien y tan perfectamente como dice el primer gobierno. Pero cuando estas caracterizaciones están un poco exageradas o aseveradas en ambos lados, acabo diciendo, bueno, la definición del primer gobierno es hasta el punto en el que podemos aceptarlos, así que lo haremos hasta que no cause demasiado daño. Y creo que a esta definición no hay respuesta directa de primera oposición. Así que puede que haya cierto daño, pero no sabemos si es tanto como el que nos dicen. Luego, segundo, hay una contribución que me parece muy estratégica de primera oposición, que es decir que hay alternativas para ayudar a los ciudadanos en los campos de refugiados en Irak, Turquía, Israel o Jordania. Y nos dicen que esto es mejor
porque podemos ahorrar bastante dinero si no tenemos que gastar dinero en burocracia y en traerlos, y ahí se encuentran bastante bien. ¿Por qué me parece una decisión muy estratégica? Primero, porque en primer gobierno no explica por qué la obligación a refugiados quiere decir que les tenemos que dejar entrar, sino que debemos ayudarles de alguna manera para salvar sus vidas. No nos justifican que tiene que ser esta, por tanto es una buena decisión de primera OPO. Y segundo, tampoco nos comparan los beneficios en primer gobierno y nos dicen por qué no se van a encontrar bien en esos campos de refugiados y por qué van a estar mucho mejor en el occidente o en América Latina. Sin embargo, ¿por qué no es suficiente? Porque sigue teniendo dos problemas. Primera posición, tampoco nos justifica porque sí van a tener seguridad en estos campos y porque sí van a tener una calidad de vida comparable con la que tendrían en América Latina o incluso en otros países. Y cuando primer gobierno nos dicen una frase que no va a bastar con mandarles dinero, mandarles comida porque puede que haya guerra y puede que mueran, sí que creo que tiene que haber cierta respuesta de primera oposición para convencernos de que estos daños no tendrán lugar. Y segundo, no hay tensión, digamos, entre este argumento y decir que solamente tenemos obligación a los ciudadanos. Creo que sí podéis decir que incluso si queremos ayudarlos hay mejores maneras, pero esto no quiere decir que no tengamos problemas valorando ambos argumentos al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Que si me convencéis de que América Latina tiene muy pocos recursos y que debe priorizar a los ciudadanos, vale, genial. Quizás hay mejores maneras de ayudar a los refugiados, pero no sé si vais realmente a ayudarlos o si vais a priorizar a los ciudadanos. Y por tanto, no sé cuánto de ese argumento puedo realmente valorar y premiar como juez, porque no podemos ayudar ambos argumentos, no podemos tener ambos argumentos y ayudar a ambos grupos al mismo tiempo, así que los argumentos, aunque no haya tensión, se autolimitan y no pueden ser completamente ciertos al mismo tiempo. Así que es un punto que valoramos hasta cierto punto en primera posición, pero bastante limitado. Y luego hay dos argumentos más que también me parecen demasiado poco desarrollados para poder valorarlos. Uno es sobre los incentivos, decir que perdemos el incentivo para pelear contra Assad o para que otros países acepten a refugiados si lo hacemos, pero no hay un análisis de cuáles son los incentivos que existen actualmente, si podemos vencer a Assad, si es más legítimo a largo plazo que a corto plazo, o porque otros países sí aceptarían a refugiados, es decir, necesita bastante más detalle para que sea plausible en el debate. Y por último, un argumento sobre la jerarquía social, que nos dice que los que consiguen escapar de Siria son los más privilegiados y que debemos ayudarles a todos. Es un argumento muy interesante, pero tiene varios fallos. Algunos los señala el segundo gobierno, pero también nos los preguntamos como jueces, incluso antes de que vayan a hablar. Es decir, quizás los ricos ya se han marchado de Siria o quizás haya otras maneras de ayudar a los pobres y los más vulnerables para que puedan venir al occidente. Pero además tampoco entendemos cuál es el daño de crear una jerarquía social. Es decir, si primer gobierno tiene razón y tenemos una obligación a la gente porque si no muere, da igual si son ricos o pobres, debemos ayudarles de todas maneras y da igual que no sean los más pobres de todos. Podría ser relevante en una comparativa de que en primera posición conseguimos ayudar a aún más gente y aún más vulnerable, pero eso depende del argumento sobre la comparativa de los campos de refugiados, que tiene varios problemas como discutí antes. Por estas razones, al final de la Cámara Alta, primer gobierno nos justifica que hay una obligación a un grupo y que ellos os consiguen ayudar mejor. Primera oposición nos convence que sí hay otros grupos a los que podemos ayudar, pero que no es tan importante como este grupo y que podríamos ayudar a ese grupo de otras maneras, pero que no es la mejor manera de ayudarles y no nos lo comparan. Y por tanto, acabamos convencidos por el primer gobierno. Luego, discutamos el segundo gobierno porque tiene muchas contribuciones muy interesantes. El primer problema con segundo gobierno, desafortunadamente, es que mucha de su refutación y su argumentación depende mucho de lo que dice primer gobierno y es muy repetitiva de la que ya nos han dicho. Por ejemplo, el argumento sobre la diversidad en América Latina y por qué el multiculturalismo puede beneficiarles o por qué Latinoamérica debe dar ejemplo y tomar un paso adelante, se parece mucho a los argumentos del primer gobierno. Así que las otras tres contribuciones que nos dan son las más relevantes. Una es la refutación a la que acabo de hacer referencia sobre por qué los ricos ya se han marchado de Siria y podemos ayudar a los más vulnerables. Me parece una buena refutación, aunque sí que es refutación incompleta, porque sigue habiendo parte de verdad en el argumento de primera oposición de que podemos ayudar a más gente si les mandamos dinero en vez de tener que pagar por el vuelo si ya se encuentran en esa zona, por ejemplo. Pero es una buena refutación de todos modos. Luego hay un argumento principal
que quiere decir que sí podemos aceptarles. Primero, porque no hay tanta pobreza, como dice primera oposición, y segundo, porque no hay tanto racismo. Y estos argumentos me siguen pareciendo bastante aseverados, sobre todo porque creo que hay un nivel de refutación que existe en primera oposición al que nunca responden en segundo gobierno. Es decir, primera oposición dice, vale, quizás hay otros fondos de dinero que actualmente gastamos en el ejército o que actualmente tenemos guardado como reserva, que podríamos gastar en los refugiados. Sin embargo, también podríamos gastarlos en nuestros ciudadanos y hasta cierto punto lo necesitan y también debemos priorizarlos. A este nivel de argumento creo que no hay respuesta en segundo gobierno, aparte de la justificación de principios sobre por qué debemos priorizar a los refugiados, pero esa justificación viene solamente de primer gobierno y no tiene ningún análisis añadido de segundo gobierno. Como segundo gobierno no nos da ninguna razón por la que los ciudadanos no importan en el debate, si primera oposición tiene razón y hay cierta pobreza y deberíamos ayudarles más, entonces sigue habiendo parte de un beneficio de primera oposición, al que segundo gobierno no responden. Y por último, una refutación muy interesante que viene de segundo gobierno es decir que las alternativas de las que nos habla primera OPO sobre los campos de refugiados no pueden ofrecerles seguridad y la gente va a acabar muriendo en campamentos o por la guerra o porque la ONU se marche. Es una muy buena refutación y aciertan en hacer una comparativa que primer gobierno jamás nos hace. Sin embargo, tampoco creo que responde a este argumento exactamente como lo presenta primera OPO. Es decir, si no nos hablan de mandarles cheques o cuando se están muriendo en una guerra, nos hablan de mandarles comida o dinero o lo que haga falta, pero no en los países de guerra, sino en otros países más cercanos y por tanto tampoco sé hasta qué punto va a haber daños a su seguridad y tampoco hay una justificación sobre cuánto podemos garantizar su calidad de vida en América Latina en comparación. Así que, aunque sí que hay ataques muy buenos de segundo gobierno, toda esta argumentación acaba dependiendo del argumento de principios que nos ha dado primer gobierno sin extra análisis de segundo gobierno y hay partes del argumento de primera oposición que no consiguen derrumbar del todo. Por ejemplo, sobre por qué deberíamos ayudar a nuestros ciudadanos porque están en pobreza hasta cierto punto o porque también han sufrido de daños al medio ambiente, por ejemplo, o porque podría haber alternativas en las que podemos ayudar a más personas que no creo que se responden de mejor manera. Y por tanto, la pequeña contribución de segundo gobierno, aunque es muy interesante, acaba cayendo por debajo de los dos equipos. Y por último, vamos a discutir a segunda oposición, que desafortunadamente queda cuarto. Segunda oposición empieza con una pieza de análisis muy interesante, que es identificar la formulación de la moción y que dice que hay que aceptar refugiados en serio. Me parece estratégico porque podrían utilizar este análisis y esta estrategia para decir que el primer gobierno tiene que aceptar muchos más daños a la población de Latinoamérica de la que dicen y que tienen que aceptar a muchos más refugiados de los que aceptan actualmente. Sin embargo, no creo que utilicen esa estrategia lo más posible. Así que aunque tienen razón y dicen cosas muy interesantes, lógicamente no ayuda a mejorar su posición en el debate. ¿Por qué? Porque lo que utilizan cuando se dan cuenta, lo que hacen con esta información cuando se dan cuenta es lo que en inglés llamamos whataboutery, que es señalar preguntas o faltas de claridad en primer gobierno sin explicarnos por qué es un problema para su caso. Es decir, lo que nos dicen es que el primer gobierno no nos ha dado un número de cuántos más van a aceptar. Pero, primero, no creo que necesiten un número, creo que nos han dado un principio o un número más o menos de qué cantidad sería o hasta qué proporción, así que sí me parece bastante claro. Pero segundo, cuando os dan un número en un punto de información, no hay ninguna respuesta y no hay ninguna continuación de este análisis que nos explica por qué es un problema y por qué los daños van a ser tan grandes. Y por tanto no se vincula a ningún daño y aunque sea muy interesante, no podemos premiarlo de ninguna manera. Luego, la segunda contribución también es otros tipos de refutación al gobierno, que sobre si no hay un nexo lógico en por qué somos cómplices, o diciendo, sí, exacto, diciendo, vale, sí, quizás hay obligación, pero si no podemos, no. No creo que haya ningún nexo lógico en particular que sea obvio de primer gobierno. Claro, siempre podría haber habido más detalle, pero también el ataque tiene que ser más específico y tampoco se responden a las patas argumentativas que sí que nos ha dado el primer gobierno sobre que las fronteras son arbitrarias, que somos responsables por el daño que hemos causado y que no hay alternativas para ellos, por ejemplo. Si hubiera respuestas directas, entonces sí sería un problema, que nos hubieran demostrado perfectamente, pero si no hay respuestas, no basta con decir que nos han demostrado perfectamente. Así que sigue habiendo bastante análisis de primer gobierno sin respuesta. La única otra refutación que existe de segunda oposición es decir que el primer gobierno crea un orden mundial en el que todos somos responsables por todos.
Vale, quizás sí. No me explican por qué es un problema y por qué este orden global sería inaceptable o causaría grandes daños. Y por tanto, los principios y los beneficios del primer gobierno acaban quedando en el debate. Y la última contribución que nos traen es decir que no podemos. Y es aquí donde ocurre gran parte de la comparación con segundo gobierno y primera OPO. Y nos dicen dos cosas. Primero, que necesariamente los recursos son limitados. Este es un punto que creo que ya ha aparecido en primera oposición y no creo que se añada mucho, de decir que podemos ayudar a los pobres o a los refugiados. Y segundo, que hay problemas de seguridad en Latinoamérica. No solamente de recursos, sino que no vamos a poder ayudar a estos refugiados porque se encuentran, hay terribles condiciones de narcotráfico, etc. ¿Cuál es el problema con ese argumento? Primero, creo que recibe una respuesta bastante buena de segundo gobierno, que quiere decir tampoco tanto, puede que haya bastante narcotráfico, no tanto como Siria, y creo que segunda oposición tiene muy buena retórica de decir, a ver, quizás igual sí, aquí sí, si no sales de, no sé, de Valparaíso, de Miraflores o algo así, quizás sí, pero fuera sí hay mucha guerra, pero no sé si es análisis, creo que es más que nada retórica, así que no sé si los daños son tan grandes como dicen, pero además segundo gobierno me dice, vale, quizás incluso si en todo México les podemos poner en partes rurales o les podemos poner en Perú. En este momento, segunda oposición contesta diciendo, vale, pero entonces no tendrán oportunidades y no les estamos ayudando tanto como dice la ONU que debemos hacerlo. Y es aquí el punto clave, porque ahora la comparativa en el debate es o ponerles en esas zonas rurales donde tienen menos oportunidades o la alternativa, que no queda exactamente clara cuál es la alternativa de segunda posición, pero digamos que son los campos de refugiados o dejarlos en Siria si no nos justifican porque otros países van a aceptarlos. Y esta es la comparativa que segunda posición tiene que vencer. Como segunda posición no consigue justificar esta comparativa y no consigue justificar que no existe un principio, un derecho a ayudar a los refugiados, y su caso acaba dependiendo demasiado de la caracterización un poco extrema de Latinoamérica, que no creo que esté justificada con análisis, aparte de con ejemplos y con retórica, tienen limitada contribución en el debate. Y creo que segundo gobierno consigue refutarles y primera oposición ha contribuido bastante más material en el debate y una alternativa que consiguen explicarnos por qué es más beneficiosa. Y por eso hemos llegado a ese ranqueamiento de equipos. Si alguien tiene cualquier pregunta o quiere feedback personal, podemos discutirlo ahora. Muchas gracias.